Mañana continuamos con más. Tenemos que hablar de los micrófonos escondidos en las oficinas de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Sí es noticia que cobra relevancia en estos días el supuesto espionaje. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué significa esto y qué tan grave puede ser para la justicia en nuestro país? Esta mañana nosotros le damos la palabra a nuestro invitado, al licenciado Omar Barrios, es director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes siempre por invitarnos. A usted, Omar. Bueno, ayer escuché muchos comentarios de personas que decían, y ya vio lo que está pasando en la Corte Suprema con los micrófonos escondidos y se creó cierto revuelo. ¿Qué tan preocupante es el encontrar estos micrófonos en las oficinas de magistrados? Bueno, primero que se ha dado a conocer la noticia, fue importante, un gran aporte ahí de la periodista que investigó. Definitivamente creo que todos estamos empezando a vivir como que una especie de paranoia por el tema, la facilidad que hay de tecnología. Para poder dar una respuesta correcta, creo que lo importante es que recordemos el contexto en el cual surge todo este tipo de investigación tecnológica o como está nuestra legislación. Años 70, cuando solo podía grabarte las entidades de Estado. El espionaje, como lo conocemos en nuestro Código Penal, era un espionaje entre Estados, porque solo ellos podían tener acceso a esa tecnología. Hoy, por medio de Internet, cualquier persona puede comprar microchips con micrófonos pequeños y todo y hacer grabaciones. Colocarlos dentro de la estructura del Estado, eso ya es otra cosa más delicada, porque estamos hablando que es el despacho de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en otros despachos que no se sabe con exactitud qué fue lo que tenían, no nos dan información de qué tipo de micrófono era, si era de largo alcance, de corto alcance. El simple hecho de conocer qué micrófono era, ya nos da un parámetro de quién pudo haber sido, porque según la tecnología de ese micrófono, nos da información. Ahora, ¿qué obtienen ellos con un micrófono escondido dentro de una institución de que todo tiene que ser público? O sea, una discusión que tenga el presidente de la Corte Suprema de Justicia con otros magistrados, con sus asesores legales, con el director de la Escuela de Estudios Judiciales, con el gerente financiero, es información pública, no hay nada que ocultar, pero sí sirve mucho para poder ejercer una clase de control paralelo sobre ellos, para poderlos extorsionar, chantajear, para poderlos amenazar con información que este tipo de, no en sí el crimen organizado, sino que este tipo de gente, que este grupo ilegal, obtiene esa información y con esa información hace negociaciones con el crimen organizado, con otros políticos, con cualquier grupo de poder. Claro, esa era la pregunta. ¿A quién quizás se le podría atribuir el esconder estos micrófonos dentro de las oficinas de los magistrados? Si es algún grupo criminal o el mismo gobierno, porque ayer se hablaba también que pudiese ser, bueno, el mismo gobierno, ¿verdad?, colocando estos micrófonos y eso poniendo en tela de duda la independencia que existe dentro de los poderes. Sí, sí. Por eso es que es importante de que se presenten las denuncias correspondientes sobre qué fue lo que se encontró. Le reiteraría de que aquí la clave es la tecnología. Viendo los micrófonos, insisto, viendo la marca de ese micrófono, cómo está diseñado, cómo está armado, cómo estratégicamente se colocó, pudiendo analizar la frecuencia, la densidad de alcance que tiene el mismo, si de una vez se grababa en el mismo y alguien tenía que recoger la grabación o transmitía una frecuencia, o es una especie de teléfono celular que se activa remotamente para poder escuchar. La tecnología nos va a dar mucho parámetro. Especulando, ¿quién del gobierno se interesaría en conocer la información que se discute en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, definitivamente tendría que ser las esferas altas de investigación del Ejecutivo y estaríamos hablando de hechos ilícitos que serían catastróficos si se determinara que así fue por la estabilidad del país, ¿verdad? No solo estamos con una situación como que la gente desconfía mucho del gobierno actualmente. Creo que no iría por el gobierno, y no es defenderlos, por supuesto, que soy un crítico duro de ellos, porque no tienen interés. De por sí ellos tienen un canal directo para recibir la información. Claro. No necesito escucharlos. Tal vez solo para ver si la lealtad se está cumpliendo como me dicen a mí. O sea, yo te ofrezco tal cosa, quiero ver si realmente así lo estás haciendo. Mantener un control ilegal sobre ciertos funcionarios que han sido colocados estratégicamente por el mismo gobierno. Yo considero que es más, como le insistí al principio, grupos que se dedican a obtener esta información y que la comercializan directamente con los mismos gobernantes, con entes económicos poderosos, que quieren saber cómo se está manipulando cierta información dentro. Aunque por supuesto los mismos magistrados lo declaraban, hemos sospechado siempre que podemos ser escuchados. Entonces
no creo que se pudiera obtener gran información directamente de un despacho que es tan público. No tendrían conversaciones muy quizá comprometedoras, sabiendo o sospechando de que podrían estar siendo escuchados. Pero preocupa quizá la infiltración, o quién puede ser la persona que coloca estos micrófonos, porque eso también uno se pone a pensar, si es alguien de adentro o alguien de afuera que llegó a realizar algún trabajo, no se sabe, ¿no? ¿Quién nos colocó? Por supuesto, podría ser un contratista del Estado que aprovechó una renovación de las oficinas para colocarlos, podría ser la misma gente que está trabajando, e inclusive podrían haber sido micrófonos que dejaron los propios magistrados y se los olvidaron recogerlos. Porque eso tampoco no se sabe cuándo fueron colocados, en qué periodo. Exacto, yo tengo desconfianza a la gente que va a venir, hoy está de moda que mejor tengo mi micrófono y grabo todo lo que me vienen a ofrecer, todo lo que me vienen a proponer para yo cubrirme mucho. Puede ser que entregué el cargo y se me olvidó recoger el equipo o lo dejé ahí puesto. Todo dependería realmente, y eso era muy importante que concluía la periodista cuando yo vi el reportaje, la omisión de denuncia, poner esta información a cargo de las autoridades, y que por supuesto todas las personas, en el caso de los medios de comunicación, te puede imaginar un micrófono en lo que es la oficina editorial para discutir la proyección que se va a dar de noticias, que los estén escuchando, o que esté esto en un análisis del CG Plan, por ejemplo, donde se discute el presupuesto o el análisis financiero. Sí hay bastante ahorita molestia de parte de toda la gente y esa crisis que se está dando de empezar a revisar debajo de la mesa y estar chequeando todo, ¿verdad? Bueno, y ya para finalizar, ¿es legal esto? Por supuesto que no es legal. El problema que sí hay es de que no encuentro cómo tipificar específicamente el espionaje en este caso, porque nuestro Código Penal es de 1973 y el delito se diseñó para el espionaje entre estados. O sea, el término espionaje sí es correcto utilizarlo para decir lo que está pasando, pero que logre tipificarse dentro del Código Penal es difícil. Habría que hacer una actualización a toda nuestra normativa penal y de la Ley de Acceso a la Información Pública para que realmente ese tipo de acciones se pueda sancionar correctamente, porque nadie puede tampoco. La información es pública, pero hay que obtenerla por los canales adecuados, ¿verdad? Y no con un micrófono para escuchar qué es lo que deliberan los magistrados en algún tipo de reunión. Perfecto, Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre es un gusto. Yo creo que ya dejas un poco más calmada a la población, o esa alarma que crea, porque ciertamente escuchar la palabra espionaje, ya, bueno, nuestra mente vuela y empezamos a concluir cosas que quizá no son certeras, ¿verdad? O a crear varias hipótesis. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Nosotros con esto nos vamos con más aquí en Viva la Mañana. Tenemos que pasar con Ricardo y un tema muy interesante.